Si te parece, empezamos por aquí, Javier. Sí, bueno, porque esto es algo único y tuyo, sí, que no vamos a encontrar en ninguna otra biblioteca de las que visitemos. Efectivamente, esto es un poco la memoria de Venezuela que yo me traje conmigo, ¿no? De una Venezuela que, bueno, como demuestran estos libros, esto por ejemplo es una colección dedicada al pensamiento político venezolano del siglo XIX y fue un gran caldo de cultivo para la gestación de ideas liberales, de ideas antiabsolutistas. No fue una coincidencia que la mayoría de los hombres que hicieron la independencia hispanoamericana hubieran nacido en Venezuela, ¿no? Hubo Miranda, una Venezuela liberal. Y hubo una Venezuela liberal en todo el siglo XIX. Aquí, por ejemplo, se ve pensamiento político liberales y conservadores, ¿no? La doctrina positivista, esa retropía que ha traído el socialismo, ¿no? De querer volver pues, a sociedades primitivas, a sociedades bucólicas, a sociedades arcaicas, a sociedades anteriores a la racionalidad occidental, es una cosa completamente ajena a la tradición política de Hispanoamérica. Hay cosas, por ejemplo, el Manual Político del Venezolano, La Libertad de Cultos. Estas son ediciones que publicó la Academia Nacional de la Historia Venezolana por el 150 aniversario de la independencia. Francisco Javier Llanes fue político venezolano que tuvo una gran figuración en el nacimiento de la República Venezolana y efectivamente este es un libro interesantísimo en donde se habla pues del gobierno representativo, de lo que debe ser la libertad política, de lo que debe ser la igualdad y de lo que debe ser la propiedad, que era otro fundamento absolutamente imprescindible del credo liberal, ¿no? Esto es una especie de samizdat, autopublicación del año 59 que se llama Pruebas sobre la dominación comunista en Venezuela. Esto es muy interesante porque la revolución venezolana contra el último dictador que hubo en Venezuela, que fue Marcos Pérez Jiménez, se da casi en paralelo con la revolución cubana contra Batista. Cosas como estas demuestran que Fidel Castro, desde el momento en que se apoderó de Cuba, contaba con apoderarse también de Venezuela y con financiar su propia revolución con el petróleo venezolano, ¿no? Y sin embargo, Betancourt y la socialdemocracia venezolana actuaron como el dique más eficaz contra las ambiciones comunistas de Fidel Castro sobre Venezuela. Una página de vergüenza en la historia venezolana fue la visita del jefe revolucionario cubano a Caracas, cuando llegó acompañado por un grupo de bandoleros armados como si fueran mensajeros de la barbarie que desde las tierras cubanas arrasaban poblaciones, incendiaban las plantaciones de azúcar y asesinaban miles de ciudadanos. Es el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para uso de la juventud de ambos sexos de Manuel Antonio Carreño. Manuel Antonio Carreño fue un diplomático. Escribió este manual que tuvo un grandísimo éxito en toda Hispanoamérica y también en España sobre cómo comportarse, ¿no? Cuáles eran pues, los deberes morales, los deberes para con nosotros mismos. No, la limpieza en los vestidos no es la única condición que nos impone el aseo. Es necesario que cuidemos además de no llevarlos rotos ni ajados. El vestido ajado puede usarse dentro de la casa cuando se conserva limpio y no estamos de recibo. Mas el vestido roto no es admisible ni aún en medio de las personas con quienes vivimos, ¿no? Porque se suponía que esa aspiración de civilización que se concretaba en el perfeccionamiento de las instituciones políticas también debía concretarse en las maneras, en los usos propios. Eso era la civilización. Y eso es contra lo que el chavismo ha luchado denodadamente para volver a Venezuela a la barbarie, a un régimen en donde lo más safio y lo más ordinario y lo más grosero es lo que tiene más valor, ¿no? y lo que causa mayor adhesión por parte de las masas. Es una cosa terrible. Ese sueño de la Caracas moderna, ¿no? Con una arquitectura muy influida por el racionalismo, por la Bauhaus, por Le Corbusier, porque efectivamente formaba parte, ¿no? Tanto la arquitectura civil como todas las infraestructuras urbanas que se dedicaron a Caracas, formaba parte de eso, de este empeño de modernización. Maravilla. Esta, por ejemplo, la ciudad universitaria de Caracas, que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Además se convocaban concursos internacionales y arquitectos y escultores de fuera. Y luego, como curiosidad... Ah, sí, bueno, este es un facsímil también de la primera edición del Quijote que se conserva en Venezuela. En piel. Sí, en piel. Fue una edición de la Academia Venezolana de la Historia. No ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Algo Corredor, con esta errata que deja por fuera el galgo, deja por fuera el perro y convierte a Rocinante en un Rocín, aunque flaco, corredor. Algo corredor. Sin embargo, sí. Estas son las pinturas de Camille Pissarro, el famoso pintor impresionista cuando estuvo en Venezuela. ¿En qué año te viniste a España? Estoy por cumplir 14 años aquí. 14 años. 14 años, sí. Llegué el 11 de septiembre de 2001, una fecha emblemática, y venía a Nueva York además. ¿Ah, o sea sí? que, sí. Ostras. Desde ese momento
tengo la impresión de que, de que se está acabando el mundo, ¿no? He vuelto muchas veces y vamos, hasta hace un año así, fue cuando estuve por última vez allá y con un dolor tremendo, porque además Venezuela tenía, a pesar de los problemas que arrastraba, porque no voy a decir ni mucho menos que era paradisíaca, pero Venezuela tenía una vida cultural muy interesante, ¿no? Es una historia de Venezuela a través de los libros y bibliotecas que había en la Venezuela colonial, ¿no? Caracas tenía, y creo que sigue teniendo todavía, la mayor librería de viejo de toda América Latina, es decir, tenía una vida cultural verdaderamente muy interesante, ¿no? Y claro, y ahora es un barco hundido, es como literalmente como visitar las ruinas de un barco que estuviera en el fondo del Atlántico. El poema más largo, lo que pasa es que esta es una edición abreviada, pero es el poema más largo que existe en lengua española, que es Las elegías de Ilustres Varones de Indias de Juan de Castellanos, donde por primera vez aparece el nombre de Venezuela, que era Pequeña Venecia, ¿no? Porque habían visto los palafitos de la laguna de Sinamaica, entonces les había parecido que eso se parecía a Venecia. Esto es una cosa interesantísima porque son los documentos relativos a la visita pastoral que hizo un famoso obispo, ¿no? El obispo Mariano Martí a la diócesis de Caracas, un repertorio riquísimo de la chismografía colonial, ¿no? Don Luis Paz vive soltero, vive mal con una esclava de doña Gregoria Fernández, mulata soltera, ya se casaron, ¿no? Escribí una biografía política de Francisco de Miranda, que la publicó la editorial Gota a Gota de la Fundación FAES. Y bueno, Francisco de Miranda es un personaje que a mí me gusta muchísimo. La única figura que participó en las tres grandes revoluciones de la modernidad atlántica. Participó en la Revolución Norteamericana, fue muy amigo de Alexander Hamilton, que es una figura también que a mí me gusta mucho y tengo ahí muchas cosas sobre él. Luego fue mariscal de Francia en la Revolución Francesa. Esta fue la defensa que presentó ante el Tribunal Revolucionario el abogado Chabot Lagarde, que fue el mismo abogado de María Antonieta y de Charlotte Corday, que no la salvó a ella, sin embargo sí salvó a Miranda. Miranda salvó la cabeza por poco, estuvo preso en Le Mac de Lonet, estuvo preso en La Force. Sobre todo a mí lo que me interesa es cómo se da la transición desde lo revolucionario hasta lo totalitario, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, hay un libro que yo creo que es muy importante de Alfredo Rocco. Alfredo Rocco fue el gran jurista del fascismo. Y se llama, es un libro de 1927, ¿no? La transformación de los Statos, la transformación del Estado liberal al Estado fascista. El diagnóstico que hizo Don Luigi Sturzo, que fue el sacerdote que fundó el Partido Popular Italiano, sobre el fascismo. Y es un libro que tuvo que publicarse en castellano en España porque no se le permitió publicarlo en italiano. Bueno, aquí como te decía, hay muchos libros que están dedicados a Alexander Hamilton, que ahora me he llevado el enorme disgusto de saber que lo van a sacar de los billetes de $10. Hamilton, que era un migrante, porque ni siquiera había nacido en territorio norteamericano, sino que había nacido en una islita del Caribe, y sin embargo siente un amor tremendo por este país y por esta sociedad y unos deseos de convertirla en lo que lo convirtió, ¿no? Hamilton está siempre en contra de que el extremismo, de que la lucha de clases, de que todo eso que se está dando en la Revolución Francesa. Es el primer secretario del Tesoro, construye los fundamentos de lo que debe ser el poder económico de Estados Unidos, ¿no? Con una visión, a mí eso es sobre todo lo que me impresiona, ¿no? Una visión de grandeza, desafiando, por ejemplo, lo que había dicho Montesquieu, que las repúblicas solamente podían darse en territorios pequeños, ¿no? Como Suiza, como Génova y tal, pero que un gran país no se podía convertir en una gran república. Y esta es una edición de 1615, ¿no? Es decir, está cumpliendo justo 400 años, hecha en amberes de las obras de Séneca, editadas por Justo Lipsio. Y es una edición verdaderamente preciosa porque se hizo con unos grabados estupendos, unos grabados de Cornelius Gale que se hicieron sobre diseños de Rubens, ¿no? ¿Lo estuviste buscando este libro o te encontró él a ti? Sí, este me encontró él a mí, para mi desgracia, porque cuando un libro te encuentra es como si te encontrara Montoro. Bueno, un poco mejor. Sí. Pedro J. en la primera biblioteca que grabamos nos enseñaba el español de Blanco White y nos enseñaba su colección. Pero tú, Javier, tienes algo que pondrá los dientes largos a Pedro J. Un ejemplar del español, pero de los cuadernos periódicos, es decir, de cómo se publicaba y se vendía suelto, ¿no? No es la colección de entregas impresa expresamente para que la compraran los suscriptores. De hecho, tiene su portada y todo, ¿no? Bueno. De esta publicación. Es difícil conseguir esto, de Blanco White. Es muy difícil, sí, muy difícil. Y te noto con una sonrisa así.